Especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para reflexionar. Agradecemos a los integrantes de esta querida radio, Radio Caput, al que dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, a Martín Loza, que opera en detrás de la pantalla, detrás de la sala esta, Tatiana Ibarra, Jorge Pardés, Ignacio Sábato, que ayudan a toda la conformación de esta querida radio. A la reflexión de hoy la titulo Gestión creativa y legal. Me cuesta creer que el pueblo argentino se esté comportando de manera tan dócil ante la distopía de este gobierno autoritario que está reseteando nuestras costumbres, saqueando nuestras riquezas, eliminando nuestros derechos básicos, destruyendo las funciones del Estado de control y de distribución de las riquezas con parámetros de justicia social. El otro día recordaba la fábula de la rana, que aunque científicamente falsa, habla de que si una rana es puesta en agua hirviendo, inmediatamente saltará de la olla. Pero si es puesta en agua natural, ella nadará y se sentirá cómoda, y con el fuego muy tenue se irá calentando el agua y ella se irá adaptando hasta adormecerse. Si bien lo que quiere significar la fábula es que se resistirá a cualquier cambio brusco, pero si los cambios son lo suficientemente lentos y graduales, serán aceptados aunque nos lleven al peor desenlace. Es falso que la rana no reaccione, ya que cuando la temperatura fuera sofocante, la rana saltaría igual, no se adormecería. Al parecer, la fábula la podemos aplicar a una sociedad actual, intoxicada de odio y con falta de memoria, de situaciones vividas dramáticas y que hoy no se reacciona ante su repetición o reiteración de esas situaciones. Estamos viviendo cosas que ya vivimos y no reaccionamos ante su aparición. El poder que hoy nos gobierna está usando de monigotes a Jabo y a Karina, con una hornalla prendida desde 1955, donde muchos saltamos de la olla por los cambios drásticos. Yo no en ese momento porque no vivía todavía. Pero el poder dispone de tiempo y fueron adaptando su injerencia y su sometimiento a un ritmo más lento, incluso dejando correr a gobiernos populares muy condicionados. Y hasta les hicieron asumir costos políticos de ajuste, como la reforma constitucional del 94, ignorando la del 49,
la provincialización de las riquezas naturales y la nefasta precarización laboral a través del perverso monotributo, que hoy hasta el gobierno se digna en decir que puede llegar a sacarlo. Habría que ver con qué lo reemplaza. Mientras la conquista se realizaba a través del endeudamiento, de los mega endeudamientos que nos someten. Hasta que Néstor le puso la mano en la rodilla a Bush y le dijo no al ALCA y desalojó la oficina del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, saldando su deuda con el organismo. Pero no hay triunfos eternos. Y ante las conquistas y mejoras de la calidad de vida, la sociedad dejó de luchar. Creímos que esa realidad sería para siempre. Pero el poder de la fuerza se mudó a tribunales y comenzaron los armados de causa, los relatos, los llamados carpetazos, donde algo que de por sí es oscuro y ni siquiera está tipificado como penal, la corrupción, se usó como un arma legal, letal. Recuerdo las denuncias de Lilita, pero la creatividad en los guiones judiciales y las persecuciones de escuchas ilegales creo que inspiraron a Netflix para muchas de sus series. Hoy volvieron a instalar la causa Cuadernos, donde su prueba tuvo un derrotero que es inverosímil, como las enmiendas, su quema en la parrilla y su reaparición posterior, las distintas escrituras y contenidos adulterados, con los que se encarceló y torturó empresarios para inculpar a quien hoy tiene prisión domiciliaria por otra causa, vialidad, que tampoco hay pruebas del delito cometido, pero que el juez Ercolini, que fue uno de los que viajó en avión privado al Lago Escondido, pagado por Clarín, viajó al Lago Escondido 45 días después del intento de magnicidio de Cristina. Y que al cumplirse este 15 de octubre, 3 años del hecho, ellos estuvieron allá entre el 13 y el 15 de octubre del 2022. Al cumplirse el 15 de octubre, 3 años del hecho, el Consejo de la Magistratura archivó la causa por considerar que la prueba original fue mal habida pero que no pueden desmentir el delito, ya que estaban los audios del intento de fraguar las pruebas, hablando el propio Ercolini de conseguir facturas. Pero volviendo a los Cuadernos, los invito a escuchar unos minutos, porque fue muy aburrida en la audiencia la lectura literal de esos escritos adulterados, que realmente es una vergüenza que se esté leyendo algo que está adulterado y que evidentemente se le quiere poner como prueba legal. Vamos a un pedacito de un audio como para que tengan idea de qué manera se estaban leyendo. Está demostrado que Juan Carlos de Bengoechea, representante del Grupo Salud Corsa en S.A., en carácter de autor, intervino en la entrega el día 27 de mayo de 2010, alrededor de las 14:55 horas, en intersección de las calles Azucena Villaflor y Aimé Painet de esta ciudad, a Roberto Barata, por entonces secretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, y a Fabián Ezequiel García Ramón, director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal, una suma de dinero, al menos $300.000, con el fin de que los funcionarios que integran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. En este hecho tomó intervención como destinataria final del dinero Cristina Elizabeth Fernández. Gerardo Luis Ferreira, Osvaldo Antenor Acosta y Jorge
Guillermo Neira. 1. Tengo por cierto y probado que Gerardo Luis Ferreira, Osvaldo Tenor Acosta y Jorge Guillermo Neira, vicepresidente, accionista mayoritario y director de la Sociedad Electroingeniería S.A., respectivamente, los dos primeros en carácter de coautores y el tercero como partícipe necesario, el día 30 de septiembre del 2008 alrededor de las 20:30 horas intervinieron en la entrega a Roberto Barata, por entonces subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación Federal, en la vía pública, en la zona céntrica de esta ciudad, de una suma de dinero con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. 2. La prueba reunida ha generado suficiente convicción para afirmar que Gerardo Luis Ferreira y Osvaldo Tenor Acosta, vicepresidente y accionista mayoritario de la Sociedad Electroingeniería S.A., respectivamente, en carácter de coautores, el día 9 de octubre del 2008, alrededor de las 13:45 horas, intervinieron en la entrega a Roberto Barata, por entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, en el inmueble ubicado en la calle Lavalle 462, piso 5 de esta ciudad, donde tenía sede la empresa, de una suma de dinero con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. En este hecho tomó intervención como destinataria final del dinero Cristina Elizabeth Fernández. 3. Está demostrado que Gerardo Luis Ferreira, Osvaldo Tenor Acosta y Jorge Guillermo Neira, vicepresidente, accionista mayoritario y director de la Sociedad Electroingeniería S.A., respectivamente, los dos primeros en carácter de coautores y el tercero como partícipe necesario, el día 22 de octubre del 2008, alrededor de las 20:05 horas, intervinieron en la entrega a Roberto Barata, por entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, en la calle Lavalle 462, piso 5 de esta ciudad, donde funcionaban las oficinas de la citada empresa, de una suma de dinero con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. En este hecho tomó intervención como destinataria final del dinero Cristina Elizabeth Fernández. 4. Tengo por cierto y probado que Gerardo Luis Ferreira... Bueno, en ninguna de las anotaciones dice ver los billetes. Se habla de cifras, pero se trata de un cálculo por peso o por volumen. Pero además, en otra parte de la audiencia, se mencionan las declaraciones de los empresarios, que luego de estar detenidos y torturados, se les hacía firmar, a modo de finalizar el suplicio, una declaración ya escrita, no dicha por ellos. Esas declaraciones de arrepentido, para que sean válidas, deberían haber estado grabadas. Esas grabaciones no existen porque no fueron declaraciones de arrepentidos. Fueron sentencias que les hicieron firmar para dejar de ser torturados. Del otro lado del río hay causas viejas que no me quise retrotraer a mucho para atrás, pero del gobierno de Mauricio Macri fueron desestimadas con pruebas realmente contundentes, no con el relato y el dibujo y la creatividad con la que se armaron las causas Vialidad y Cuadernos. Tenemos parques eólicos, peajes, Correo Argentino, escuchas a sindicalistas y políticos. Pero en este gobierno también tenemos la estafa Libra, fentanilo con 126 muertos y el ministro de Salud en funciones. Tenemos a Esper y los aportes de Fred Machado, que el pobre Fred pidió ansiolíticos desde su presidio de Estados Unidos. Pero el pelado sigue en su banca, por lo menos hasta el 10 de diciembre. También tenemos a la crema de Vidal, con Bada Vázquez, con aportes a Carolina Serrano, alias Pato. Los audios de Spagnuolo, con el 3% de Karina y los Menem. Y ahora vamos al video 2,
en donde Felicitas Bonavita nos aclara un poquito el tema de Bada Vázquez y Lácteos Vidal. Alejandra Bada Vázquez, la cara visible de Lácteos Vidal, publicó un descargo en las redes sociales en la que se desvincula prácticamente de tener algún tipo de participación política y niega haber realizado aportes de campaña a Patricia Bullrich. No conozco a Fede Machado. Lácteos Vidal nunca aportó para la campaña ni de la doctora Bullrich ni de ningún otro candidato. Todo bien con lo que dice Alejandra Bada Vázquez, pero hay documentación que no respaldan sus dichos. Por ejemplo, documentación número 1, Cámara Nacional Electoral de Acceso Público. ¿Quiénes pusieron dinero en la campaña de Patricia Bullrich? Presidencia 2023. Y ahí aparece la propia Alejandra Bada Vázquez con una transferencia bancaria por unos 400.000 pesos. Eso fue todo, no lo sabemos, pero es lo que aparece por lo pronto declarado en la Cámara Nacional Electoral. Documento número 2. Las transferencias desde la empresa en Guatemala de Fred Machado, investigada por narcotráfico, la misma que le transfería a José Luis Espert, pero en este caso a los integrantes de la familia Bada Vázquez. Incluso aparece mencionada la propia Alejandra. Las transferencias iban y venían de la empresa en Guatemala de Machado a los Bada Vázquez, de los Bada Vázquez a la empresa de Machado en Guatemala por dólares y también por criptomonedas. Y documentación número 3 que genera alguna suspicacia. En junio de este año, Alejandra Bada Vázquez fue al Ministerio de Seguridad a reunirse con Patricia Bullrich. ¿Qué tenían que hablar? Bueno, el tema, por lo menos en la documentación que consta, tiene que ver con el bloqueo a la fábrica. La fábrica siempre se queja y demoniza a los trabajadores y pide una reforma laboral. Los trabajadores hicieron una presentación en la justicia, quieren saber qué vínculo tiene esta empresa con el narcotráfico, si es que existe alguno. También Miriam Bregman hizo una presentación para que la ministra de Seguridad brinde las explicaciones del caso. Hasta acá Patricia Bullrich viene zafando bastante bien de dar explicaciones al respecto, pero es ministra de Seguridad y el escándalo del narcotráfico acaba de llevarse puesto al primer candidato, al más importante de los libertarios en la provincia de Buenos Aires, y están haciendo malabares para llevar adelante la campaña sin nombrarlo. ¿Va a dar algún tipo de explicación la ministra Patricia Bullrich o se quedó sin palabras para desvincularse del narcotráfico? Bueno, hay muchas cosas que investigar, pero justamente la gestión creativa y legal no se limita a lo judicial. Venimos comentando el resultado de las elecciones con el escaneo y recuento creativo, porque es un software creativo, de la empresa Indra, que con la premisa de cuánto querés que te dé, la oposición nacional aceptó darle la hegemonía del triunfo a la jefa del 3%, con el voto solo del 20% del padrón, y el mapa violeta de las 21:15 de francos se destinó en algunas provincias a celeste, pero no se podía poner celeste la provincia del comunista. Respecto del endeudamiento, también tenemos una gestión creativa, que también es ilegal. Se lleva adelante la intervención del Tesoro de Estados Unidos con una incidencia importante, determinante en la elección. Pero el endeudamiento lo pagaremos todo el pueblo argentino, porque fue un aporte de campaña a la pareja presidencial, que con una tasa en 10 días del 10% en dólares, el 1% diario, pusieron 2.000 millones de dólares y se llevaron papeles verdes por 2.200. Pero el país quedó endeudado por esos 2.200 que se llevaron. Se supone por la activación de parte del swap de los 20.000 millones. Se supone porque ni siquiera dan la información ni la publican. Pero no hay de otro lugar donde haber sacado ese dinero. Pero el carry trade nos está endeudando en forma explosiva. Para contener la inflación con la recesión peligrosa, se pagan encajes y tasas de bonos
de poco plazo, pero impagables, que el gobierno viene roleando, o sea, renovando, capitalizando intereses de manera obscena, mientras tenemos que padecer una danza patética del jabo. Y vamos con el video número 3. Un swap no es un préstamo, es un depósito de moneda extranjera en nuestras reservas, sea en el Tesoro o en el Banco Central. Y tenemos uno hace años con China, un swap chino por 20.000 millones de dólares. ¿En qué consiste? Si se usa, se pagan intereses, y mientras no se usen, esa moneda extranjera está en depósito, como si China tuviera una cuenta en el Banco Central con dinero y que en mutuo acuerdo se use para pagar exportaciones, por ejemplo, o para pagar algún destino, como se hizo con una deuda del Fondo Monetario Internacional, en donde no se tenían reservas, se pidió autorización, se convirtieron en DEG, que es una moneda del Fondo Monetario Internacional, y a través de eso se pagó deuda que se debía. En este caso, el swap, no se activó el Yankee, el de Estados Unidos, el de Scott Bessent, que anunció en televisión, en los medios. No se activó. Sin embargo, el único lugar donde se podían haber sacado o recuperado los dólares que se llevó Scott Bessent con la bicicleta que hicieron de 10 días es de ese swap. Por tanto, ese uso es ilegal porque al activarse el swap se convierte en deuda y esa deuda debe estar autorizada por el Congreso. Evidentemente, ese uso indiscriminado de un swap, que no es un préstamo, sino que es un dinero depositado en disponibilidad para operaciones cambiarias o para operaciones de exportación e importación, es evidente de que al activarse y usarse, se convierte en deuda y eso debe estar aprobado por el Congreso. Pero la creatividad de estos mercenarios no tiene límite. Pero lo hacen porque no hay quienes lo confronten. No tenemos dirigencia con coraje para confrontar. Además, como necesitan recursos para los compromisos de ellos y no de los compromisos de los ciudadanos o de las leyes que salieron por el Congreso para asistir en emergencia a los discapacitados o a la educación, pusieron de canciller a otro ciclista, amigo de Toto Caputo. Y vamos con el video 4, para ver de qué manera pretende conseguir dólares. A veces criticamos la cantidad de viajes que el presidente hace. Bueno, le estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina. Y para vender la Argentina, cuando estamos en competencia con casi 200 países del mundo, bueno, hay que estar ahí todo el tiempo. Bueno, para vender la Argentina, habría que preguntarle a los ciudadanos si queremos venderla. Porque que lo hayan votado el 20% del padrón no les da el respaldo para vender nuestra Argentina. Y volvemos a la referencia de la fábula. Todavía quedamos mucho fuera de la olla que tratamos de alertar los miércoles en el Congreso, aunque nuestra dirigencia siga nadando en agua tibia.
Seguiremos en la calle pese a la represión. Y vamos con un tema musical. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Superstars, te sientes super loca, Superman, Superman. Vio las sirvientas en la plaza, vestidas para enamorar, viviendo 100 años de soledad. No pasa nada, nadie pasa, solo una banda militar, desafinando el tiempo y el compás. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies, bajo la luz, tocando hasta el amanecer. No te quedes en casa porque el baile va a empezar. Quiero verte otra vez. Hay un horrible monstruo con pelucas que es dueño en parte de esta ciudad del lobo. Hace que bailan con la bata en la ruta, pero en verdad les roba el oro, les da unas prostitutas. Están limpiando las cenizas de nuestro breve carnaval. Ya estamos en camino a otra ciudad. Ya ves, no somos ni turistas ni artistas de sonrisa y frac. Formamos parte de tu realidad. Por eso estamos aquí, tratando que se muevan esos pies, bajo la luz, tocando hasta el amanecer. No te quedes en casa porque el baile va a empezar. Verte otra vez, verte otra vez. Bueno, a ver, para continuar me gustaría hacer referencia a una publicación de la CTA Autónoma, 50 años de Milei, en donde, si ponemos en pantalla la foto, el monitor de respuestas represivas es una investigación que se hizo del periodo
que inició el gobierno de Milei hasta creo que es mayo de este año, en donde hace un relevamiento de las represiones o la criminalización de las protestas, en donde me gustaría leerles unos párrafos del trabajo que realmente el Instituto de Estudios de la CTA Autónoma evidentemente hizo un gran trabajo en el relevamiento de cuál es la conducta autoritaria y represiva encarnada por Pato Bullrich, pero en realidad no es solamente Pato Bullrich. No es solamente Pato Bullrich. Evidentemente hay todo un gobierno que está montado en desanimar la protesta. El gobierno de Javier Milei implementa un plan integral de reestructuración económica y social que ataca sistemáticamente las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina. Este modelo opera simultáneamente en 3 dimensiones. 1. Intensifica la precarización laboral y social, con salarios que pierden contra la inflación, recorte de asistencia social, ajuste de servicios públicos y flexibilización de derechos. Avanza con un disciplinamiento social mediante la criminalización y represión de la protesta, principal mecanismo de defensa popular. Intenta debilitar estratégicamente las organizaciones sindicales y sociales a través de allanamientos, saturación policial, militarización de barrios y persecución política a sus dirigentes. Esta ofensiva multidimensional tiene como objetivo desarmar material y moralmente a la resistencia organizada y consolidar un nuevo régimen de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, basado en una alienación intensiva mediante la extensión de las jornadas laborales, la precarización del empleo, el deterioro en el acceso de bienes esenciales, alimentos, vivienda, por ejemplo, el vaciamiento y mercantilización de los servicios públicos, por ejemplo, la salud y la educación. Estas condiciones empujan a la clase a concentrar todas sus energías en la mera supervivencia inmediata, restringiendo el tiempo y las capacidades disponibles para la organización sindical, la formación política y la defensa de derechos sociales fundamentales. El gobierno ha respondido con una escalada represiva desde su asunción, declarando la guerra a la organización popular y a la protesta social, ejerciendo su capacidad represiva principalmente en movilizaciones con menor participación. Las excepciones ocurrieron durante las masivas protestas del 12 de junio contra la ley Bases y del 12 de marzo contra los jubilados, que ese 12 de marzo fue la agresión a Pablo Grillo. Los datos del monitor de la represión del Instituto de la CTA resultan contundentes. Entre el 10 de diciembre del 2023 y el 31 de mayo del 2025 se registraron 73 protestas reprimidas, con 2.395 manifestantes heridos y 277 detenidos. Un fenómeno especialmente preocupante es la represión sistemática a los jubilados, quienes concentran, en primer lugar, con 19 protestas reprimidas, 1.297 heridos y 233 detenciones en el marco de sus protestas. Esta ofensiva contra el movimiento de jubilados comenzó el 28 de agosto del 2024 y se intensificó en el 2025, con agresiones recurrentes cada miércoles por parte de las 4 fuerzas federales, la PCA, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. En realidad, este último miércoles realmente
no veníamos con grandes operativos policiales, pero este miércoles en particular, detrás de los escudos, de las líneas de escudos de la policía, aparecían 4 o 5 policías sin escudos a la casa de algún desprevenido, lo agarraban y se lo llevaban del otro lado de los escudos, le tomaban el documento, lo retenían un rato, lo ponían nervioso y lo liberaban. Ese fue el procedimiento, que repitieron con 7 u 8 compañeros en los distintos lugares de la plaza, mientras se hacía la vuelta, que se hace la vuelta a la plaza, que cortan la calle, o sea, que evidentemente no la cortan los manifestantes, sino que la corta la policía. Ya a las 2 de la tarde empiezan los cortes, que en particular justamente este miércoles, cuando se estaba cortando con las vallas que van paralelas a la calle Callao sobre, bueno, ahí es Entre Ríos ya, justamente había una puerta todavía que se abría e intentó entrar por ahí el padre Paco. Y al padre Paco ahí lo agarran con un muchacho que aparentemente es periodista o está en algún medio, y fue la primera agresión que sufrió el padre Paco, que lo tiraron al piso, lo esposaron, lo liberaron a la media hora más o menos, volvió el padre Paco a la rueda, a la marcha que se hace alrededor de la plaza, y cuando se llega en esa vuelta a la avenida de Mayo, en la punta de ahí de la calle San José, creo que es, lo vuelven a agredir al mismo padre Paco. Es evidente que, digamos, lo tienen de punto, lo tienen muy bien identificado. Y ahí en ese lugar también se fue a la casa de 2 o 3 compañeros más. Es evidente que los jubilados vamos a persistir en esa lucha o en ese reclamo y vamos a seguir recibiendo agresiones porque para algunos votantes de este gobierno autoritario prefieren limitar los reclamos, limitar las protestas y seguirán votándola a Pato Bullrich justamente por eso. Pero no dejaremos de reclamar. Ahora vamos a ir al audio del entrevistado de hoy, que va a presentar el evento que se va a dar la semana que viene en el Bolsón, en Esquel, en Trevelin, en Bariloche, respecto de el aniversario o la celebración del Día de la Soberanía. Va a ser el 6º encuentro de la soberanía ahí en el Bolsón, pero voy a poner el audio porque no pudo estar presente hoy en el programa. Les voy a poner el audio de Yuyo Bríguez, que es un vecino que también fue agredido en las marchas del Lago Escondido, y que nos va a presentar cómo es el programa, cómo está planteado el programa para la semana que viene. Vamos con el audio. Buen día, mi nombre es Raúl Yuyo Bríguez, vivo en el paraje El Follel, en la provincia de Río Negro, sobre la ruta 40, entre las localidades de Bariloche y El Bolsón, justo en el acceso público al Lago Escondido. Algunos me conocerán, soy militante de la causa del Lago Escondido desde casi un comienzo, por habitar acá el territorio. Bueno, nada, mando este pequeño audio aporte para el programa de Ricardo. La idea es, justo acaba de sonar un mensajito de él, la idea es, bueno, contarles cuál va a ser el desarrollo de las actividades de este año, hacer un poco de historia contándoles que venimos haciendo un encuentro cultural desde la soberanía por el camino al Lago Escondido desde el año 2018, con alguna interrupción, pero vamos por la 6ª edición.
La diferencia de este año es que está enmarcado en una serie de actividades, dentro de esas actividades que realiza el Foro Patagónico por la Soberanía, que se conformó en 2025. Vamos a tener presencia en la región cordillera de diferentes expositores que nos van a hablar de los diferentes reclamos de soberanía. Y más allá de la etapa de diagnóstico, de denuncia, de las apropiaciones de los diferentes modos de soberanía o pérdidas de soberanía, también hay una propuesta justamente que tiene que ver con un plan de desarrollo estratégico y sostenible para la región, en este caso para la cordillera. Bueno, las actividades se van a desarrollar entre el 21 y el 24 de noviembre. Comenzaríamos el viernes 21 en la localidad de Esquel. Ahí el coordinador es Reinaldo Chino Benítez y la apertura la va a realizar Julio César Urien, presidente de FIPCA, y van a contar con la presencia de Felisa Micheli, ex ministra de Economía del gobierno de Néstor Kirchner, y además algunos referentes políticos de la localidad de Esquel como concejales, de los cuales no tengo el nombre ahora. Vamos a continuar el día sábado 22 de noviembre en el Bolsón, en la Universidad de Río Negro. También la apertura la va a hacer Julio César Urien. Y ahí vamos a tener un módulo de exposición en cuanto a los casos testigos de apropiación de territorios, y en la presentación uno va a exponer Mirta Ñancunao. Mirta es una referente del Parlamento mapuche rionegrino y lleva adelante muchos años de lucha y reclamos con los diferentes actores, sobre todo de grupos extranjeros, como el caso Lewis. Vamos a tener también la presencia en defensa del territorio del Frente Rural y la Asamblea del Agua y la Tierra de Mayín Ahogado, y las exposiciones estarán a cargo de Manuel de Lucía y Silvia Rojas. En la presentación 3 vamos a tener la lucha por la soberanía en el Lago Escondido. Ahí los expositores van a ser Magdalena Odarda, amparista en la causa del Lago Escondido, Fernando Irigaray, que es un integrante que ha participado en, no sé si en todas las marchas al lago promovidas por la agrupación FIPCA, y quien les habla, Raúl Bríguez, también como vecino del Follel, contando lo que se vive acá justamente en el punto de conflicto. Ahí el coordinador va a ser Reinaldo Rodríguez del Bolsón. Después vamos a tener un módulo de desarrollo estratégico, una propuesta programática, y en el panel van a exponer Marcelo Contardi, presidente de Copetel, que es la principal empresa de carácter social en la región, y Reinaldo Rodríguez con la Mesa de Desarrollo Aeronáutico y el proyecto soberano de participación soberana de Aeropuerto del Bolsón. Y como cierre vamos a tener a Jorge Tayana, ex ministro de Defensa, que tendrá seguramente mucho para decir con respecto a la defensa de la soberanía. En este caso la coordinación está a cargo de Ernesto Indio Paillalé. Y ahí pasamos al día 23 de noviembre, en Bariloche, en la Universidad del Comahue. La apertura e introducción, idem las anteriores, estará a cargo de Julio César Urien. Allí va a comenzar con una presentación de una medida judicial presentada por FIPCA, y va a estar a cargo de Joel Sverlik, abogado de FIPCA, uno de los abogados. Después, dentro de los expositores, comenzaremos con Bruno Capra, quien nos hará referencia al respecto de los recursos naturales como derechos humanos del pueblo, que están plasmados en nuestra Constitución. En segundo lugar, el expositor va a ser Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Y bueno, ahí seguramente también expondrá sobre la pérdida de derechos laborales que vienen de la mano con la imposición de los nuevos regímenes que trae el gobierno que nos está maltratando a todos los ciudadanos. En tercer lugar va a estar presente la exdiputada nacional, ex legisladora provincial de la provincia de Río Negro, Silvia Orne, referente del movimiento Evita en la provincia de Río Negro, y junto a los ingenieros Jorge Pistagnesi y Fernando Lice, ambos, como decía, ingenieros que han estado y están relacionados con el foro del reclamo por las represas, justamente van a desarrollar sobre las concesiones de las represas y las consecuencias en sus respectivas cuencas hídricas. En cuarto lugar vamos a tener a Adriana Serkis, ex directora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, reciente diputada electa por la provincia de Río Negro, y bueno, ahí desarrollarás justamente sobre la producción de energías alternativas. En el quinto lugar vamos a tener a la periodista Susana Lara, desarrollando sobre la apropiación de los territorios, como los casos de Emiratos Árabes y cataríes que se sucedieron o llegaron después de la mano de Lewis a esta región cordillerana, y en estos momentos son, más allá de la apropiación del territorio, están controlando las cuencas hídricas, las nacientes de los ríos en la zona cordillerana. En sexto lugar vamos a tener la presencia de Alexander Roy, que fue presidente del INAES, y nos va a desarrollar sobre el cooperativismo y su trabajo, nos contará su trabajo que tiene que ver en ese sentido en las relaciones comerciales y transferencias de tecnología que tienen la provincia, por ejemplo, los dos proyectos de represas que hay en la provincia de Santa Cruz y su relación con China. Y en séptimo lugar va a cerrar nuevamente, como en el Bolsón, Jorge Tayana, que nos seguirá hablando sobre soberanía nacional. La coordinación está a cargo de Ernesto Paillalef, y bueno, ahí podemos plantear que los objetivos y los resultados esperados, analizar los casos de apropiación del territorio en sus impactos en la comunidad, proponer estrategias de desarrollo sostenible y defensa de la soberanía nacional, fortalecer la cooperación y el trabajo en red entre organizaciones y comunidades. Y los resultados esperados son mayor conciencia sobre la importancia de la defensa de la soberanía nacional y el desarrollo sostenible. Propuestas concretas para el desarrollo de la región, fortalecimiento de la cooperación y el trabajo en red entre organizaciones y comunidades. Y por último, el cierre cultural del evento se va a realizar el lunes 24 de noviembre en la localidad del Follel, más precisamente en el viejo almacén del Follel, donde vamos a llevar adelante, como decíamos en un principio, el sexto encuentro intercultural Camino al Lago Escondido. Y vamos a tener, bueno, la presencia, agradecidos de la generosidad de Juan Falú, y de la agrupación Ensayo La Pampa, una banda militante, del dúo Curruf de Mallín Ahogado, también del poblador del vecino de Mallín Ahogado, Alfredo Blanco, y por otro lado también el dúo de Silvia y Roberto. Nos van a visitar también Los Pie, que es un dúo compuesto por Ariel Manquipán y Pablo Peralta, de la localidad de Esquel, y también el dúo Niseji Fuentes, también de Esquel. En este caso, Nahuel Niseji es integrante de la columna Juana Zurduy. Y bueno, este sería el encuentro cultural, la parte artística, pero la propuesta
es elaborar un documento sobre la soberanía y el caso testigo Lago Escondido. Contaremos con gastronomía nacional y música popular, y en este caso me toca coordinar a mí quien les habla. El Foro Patagónico va a seguir trabajando para ampliar y profundizar el debate sobre la soberanía nacional y el desarrollo sostenible en la región. Les mando un abrazo y espero que podamos, hay interés de hacer un registro audiovisual y que podamos compartirlo para después difundirlo. Un abrazo y gracias enormes por la difusión y el compromiso. Desgraciadamente no pudo estar presente en el programa, pero me dejó el audio como para hacer la presentación. Vamos a estar, yo el martes salgo para el Bolsón, así que voy a participar de los eventos. El próximo viernes vamos a tener un programa especial. No vamos a poder transmitir de ahí, seguramente repetiremos algún programa anterior. Obviamente voy a traer material para el próximo programa cuando estemos de vuelta. Ahora vamos a ir, para despedirnos, con una invitación que hace León Gieco también a este evento del día 24, en particular, que es un show musical y que habla del camino al Lago Escondido. Vamos con el audio de León Gieco y nos despedimos hasta el otro viernes. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Cantemir. Hola, soy León Gieco y te invito al 6º Encuentro Intercultural por la Soberanía. Camino al Lago Escondido, el día 24 de noviembre de 12 a 18. Este se realizará en el viejo almacén de Follel, Ruta 40, 1960. Río Negro, Patagonia, Argentina. Las y los esperamos, actúan muchos grupos musicales. Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también. No faltes. Hoy Chicha se nos fue. En Capú Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a